Comenzamos uno de esos temas que son de suma actualidad, pero además también que es para discutir sobremanera. En este módulo 3 vamos a estar trabajando con el tema de las aseguradoras de riesgo de trabajo, las famosas ART, y el coronavirus como enfermedad profesional, y lo hago en signo de pregunta para que podamos discutirlo a lo largo de todo el módulo, de este tercer módulo de trabajo, de estas jornadas de capacitación que la verdad están generando, o por lo menos siento que están generando interés en ustedes de a poco, porque también nos vamos acostumbrando de a poco a la virtualidad y a esta forma de trabajo que no tiene la inmediatez y el ida y vuelta de una clase presencial o de una jornada presencial, pero sí entiendo que de a poco, a través de los foros, de los trabajos, de las devoluciones, etcétera, vamos logrando comunicarnos de distintas formas y cada uno, me parece, pudiendo expresar sus propias opiniones y dejando bien en claro el porqué de las mismas. Así que eso me parece esencial en todo el trabajo que venimos desarrollando hasta aquí. Bueno, como les decía, el tema de hoy, o propuesto para esta clase, me parece de una actualidad mayúscula, pero no solamente por lo que pasa hoy, sino también por lo que pueda llegar a venir producto de las consecuencias del coronavirus o del COVID como enfermedad profesional. Si me lo permiten, voy a hacer un breve repaso de algunos conceptos que en algunos otros momentos los hemos dado y que probablemente ustedes los conozcan, así que por eso es que no voy a profundizar en demasiados detalles, pero sí quiero, para poder ingresar en el punto medular de este trabajo, sí quiero lograr que ustedes puedan entender las reglas básicas del sistema de riesgos de trabajo. No sé si ustedes lo recuerdan, pero la ley 24.557 nacional es una ley que prevé que toda aquella persona que en el ejercicio de su función, de su labor, pueda sufrir un accidente o una enfermedad profesional, va a tener una cobertura precisamente de la ley de riesgos de trabajo a través de una aseguradora, que en este caso es lo que nosotros conocemos como ART. Esta ley, yo siempre lo cuento, ¿no? Pero esta ley ha sido de las que mayor cantidad de veces ha sido declarada inconstitucional por nuestros tribunales en todo el país. Así que imagínense las idas y vueltas, dimes y diretes que ha tenido precisamente la 24.557. Con esta observación les cuento que la última gran modificación que tuvo la ley es a través de una ley 27.348, que es aquella que vino a prever la obligatoriedad del paso por las comisiones médicas para poder llegar a la justicia y a partir de ese momento tratar de limitar, se sostuvo en el gobierno anterior, la industria del juicio. Hubo, por supuesto, muchísimos planteos de inconstitucionalidad respecto de esto, porque indicaba que necesariamente uno debe transcurrir una etapa, una instancia, que en este caso es la de las comisiones médicas provinciales, previo a poder llegar a la justicia, y eso te limitaba a tus derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho de defensa, de reclamar ante, en este caso el Poder Judicial, la recomposición de los derechos. Nuestra provincia, la provincia de Río Negro, vino a adherir a la ley 27.348, estableciendo las comisiones médicas con carácter obligatorio, es decir, que cuando yo tengo un problema en mi trabajo y la RT no me otorga la cobertura o no me otorga la cobertura que yo quiero, naturalmente debo asistir a la comisión médica local o jurisdicción. Esto, la ley 5.253 del año 2017, incorpora las previsiones precisamente de la 27.348 a la provincia de Río Negro, así que hoy tenemos comisiones médicas obligatorias. Más allá de las críticas, y hago acá, por decirlo de alguna manera, un mea culpa, más allá de las críticas que tengo respecto, y que he expresado públicamente respecto a la constitucionalidad de la norma, debo reconocer que su funcionamiento en la práctica es bastante bueno, ha generado solución de muchos casos que antes tardaban mucho tiempo en ser resueltos jurídicamente, jurisdiccionalmente, mejor dicho, es decir, a través de los jueces,
producto de las demoras de un proceso judicial, y hoy por hoy en tiempos mucho más cortos se logran solucionar o en términos razonables económicamente dentro de las juntas, de las comisiones médicas jurisdiccionales. No quiero dejar de pasar por alto, en realidad, la primera idea, que es que toda ley de riesgo, o sea, que es la idea propia de la ley de riesgo de trabajo, y tiene que ver con que debe prevenir. Y así también trabajamos nosotros desde el Departamento de Salud de la UNTER. La verdad es que nosotros partimos de la idea de la prevención, para que después, cuando no se haya logrado prevenir el daño, lo reparemos dentro de lo posible, y, en su caso, reinsertemos laboralmente al trabajador que ha sufrido alguna de las contingencias. ¿Cuáles son las contingencias que están previstas dentro del sistema de ley de riesgos del trabajo? Los accidentes y las enfermedades profesionales. Los accidentes siempre que sean accidentes de trabajo. Y siempre les recuerdo aquí, por si no hemos estado conversando en otra oportunidad, que dentro de los accidentes de trabajo está previsto lo que se deben llamar accidentes sin itinere, es decir, en el trayecto entre casa-trabajo, trabajo-casa, siempre que exista, digo yo, solución de continuidad en el trayecto. Es decir, que yo no lo haya interrumpido por razones ajenas precisamente a la función que voy a desarrollar o que estoy viniendo a desarrollar en el caso del regreso. El accidente laboral está previsto como un hecho súbito, violento, ocurrido en el hecho o en la ocasión del trabajo, o, como les decía, en el trayecto, y en este caso en el trayecto a la escuela, y en estos casos, cuando ocurre un accidente, quien se tiene que hacer cargo no solamente de los saberes, entre paréntesis, transcurridos los primeros 10 días de licencia, es decir, los primeros 10 días los paga el empleador, y luego eso empieza a pagar la aseguradora de riesgo. Cuando esto haya ocurrido, es decir, cuando haya ocurrido un accidente laboral, es decir, en el propio trabajo o en el trayecto, quien se tiene que hacer cargo de las prestaciones en especie y dinerarias a partir del 10º día, precisamente es la aseguradora de riesgo de trabajo. Nuestra provincia, ustedes lo saben mejor que yo, estamos hablando de Horizonte ART. Se crean, además de lo que muy rápidamente expliqué de accidentes de trabajo y accidente in itinere, lo que se da en llamar el sistema de las enfermedades profesionales, y en nuestro caso hablamos de la enfermedad profesional o las enfermedades profesionales docentes. Resumo el funcionamiento de las enfermedades indicándoles que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de, en este caso, el jefe de Gabinete de Ministros, emite un listado de enfermedades que van cambiando y se van modificando con el paso del tiempo, en la que dicen cuáles son las enfermedades propias de cada sector de trabajo. En el caso de los docentes, nosotros podemos encontrarnos con que se prevé como enfermedad profesional que se encuentra dentro de ese listado, por eso se llaman listadas, los nódulos en las cuerdas vocales, las difonías preexistentes, y recuerden, que es un dato hasta que a veces es de color, pero es real, se incluyen allí la hepatitis A y el hantavirus. Fundamentalmente el hantavirus para la región cordillerana de nuestra provincia. En el año 2014 se agregan, no como enfermedades propias docentes, sino como enfermedades generales dentro de las relaciones de trabajo, lo que se deben llamar las hernias, las varices, etcétera, que no son propias de la labor docente, sino que debo acreditar yo que efectivamente he tenido esa patología producto de la labor que ejerzo. Entonces ahí voy a tener que probar, por ejemplo, la cantidad de tiempo que un docente de grado se encuentra parado, y esto que genera o que tiene una relación de causalidad directa, precisamente, por ejemplo, con las varices o con algún problema cervical. Y por último, recuerden, vamos a hacer un pequeño paréntesis, tenemos los accidentes, que el accidente es el hecho súbito violento ocurrido en el ejercicio o en la ocasión del trabajo o en el trayecto, las enfermedades profesionales, y dentro de las enfermedades tenemos las listadas, es decir, las que se encuentran en el listado, que les acabo de mostrar, y las no listadas. Las no listadas son todas aquellas patologías que pueda sufrir el trabajador y que pueda demostrar en el transcurso del proceso, digamos, de denuncia e investigación, o de asistencia a las comisiones médicas, o inclusive en la justicia,
de que encuentran un nexo de causalidad directo e inmediato precisamente con la labor que desarrollo. Es decir, puede ser que no sean netamente que todos los docentes van a tener la misma enfermedad. Sin embargo, sí puedo demostrar que yo, Matías, ejerciendo función docente, me enfermé de esto. Y que la razón por la que me enfermé fue por mi labor. En ese caso, por más que no se encuentre previsto como una enfermedad profesional listada, puedo lograr su incorporación y como consecuencia la cobertura de ART para el caso concreto, para el caso de Matías, que fue el que probó el nexo de causalidad, no el resto de los casos. Para que quede clara la diferencia en un supuesto, enfermedad listada, y en el otro supuesto, enfermedad no listada. Si yo logro que una enfermedad que no está prevista en la lista se me incorpore como enfermedad profesional, la voy a lograr para mí, Matías, pero no quiere decir que el resto también pueda probar ese nexo de causalidad. Esto es una situación que me parece interesante ponerla o traerla a cuento para que ustedes la conozcan. Repasando un poco lo que charlamos recién, entonces tenemos los accidentes, las enfermedades profesionales listadas y no listadas, y acá hay una gran pregunta, ¿y el coronavirus? ¿Dónde está el coronavirus en todo esto? Entonces, tenemos que empezar a pensar qué es lo que ocurre con la inclusión del coronavirus o no como enfermedad profesional. La verdad es que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el 16 de marzo del 2020, saca una resolución, que es la 21, en la que dice que el empleador debe comunicar precisamente a su aseguradora de riesgo de trabajo cuál es el personal afectado al trabajo virtual, indicando cuál es el lugar de domicilio en el que va a desarrollar sus funciones. Esta es la primera cuestión. Es decir, recuerden que lo hemos venido trabajando en el módulo, ¿no? Pero nosotros tenemos desde marzo a esta fecha un sistema de trabajo, primero que fue, digamos, mucho más restringido que el que tenemos actualmente, en cuanto a quiénes podían trabajar y cómo, pero la regla era que las personas, salvo los esenciales, y ahí se indicaba en el decreto quiénes eran los esenciales, iban a ejercer funciones desde casa. Entonces lo primero que dice la superintendencia es, para quien ejerza función desde casa, tenga cobertura de seguro, lo que vamos a necesitar en todos los casos es que precisamente se haya hecho una indicación por parte del empleador a la aseguradora de riesgo de trabajo de dónde va a estar ejerciendo función, es decir, cuál es el domicilio donde va a estar ejerciendo función remota ese trabajador. Esto es lo primero. ¿Por qué? Porque lo que se quería o lo que se pretendía precisamente es que tuviese cobertura de ART el trabajador que estaba ejerciendo funciones de manera virtual. El decreto 367 de abril establece que aquellas personas que son consideradas como esenciales, y acá un poco respondo, me parece, la consigna del módulo segundo, que la mayoría de ustedes lo respondió de manera correcta, no estaba incluido el trabajo o la labor docente como actividad esencial dentro de este primer decreto. Se dice que aquellos trabajadores dispensados del aislamiento y obligados a cumplir función, porque son esenciales, van a tener como una presunción a su favor de que si se contagian de coronavirus, van a tener que tener cobertura inmediata por parte de la aseguradora de riesgo de trabajo, porque se presume que se han contagiado trabajando. Este es el primer punto importante que viene a establecer el decreto 367. Se incorpora el coronavirus como enfermedad profesional para aquellos trabajadores esenciales. Y ahí es donde empezamos a pensar, bien, perfecto, yo docente, y por eso lo pregunté en el módulo anterior, yo docente, ¿soy esencial? Es decir, si yo me contagio de coronavirus, ¿voy a tener cobertura de seguro? Sigamos pensándolo y después lo vamos resolviendo. Como les decía, lo que hace aquí el decreto 367 es crear una presunción de que aquel trabajador esencial que se contagió de coronavirus no se contagió tomando mate, sino que se contagió precisamente trabajando. Entonces, en principio, la cobertura se va a tener que dar sin más que demostrar que tengo el hisopado positivo, por decirlo claramente. Ante esta situación, es que se empieza a generar una discusión respecto de qué pasa con aquel trabajador que no se enfermó trabajando, sino por el contrario, incumpliendo las normativas previstas para la cuarentena, y cuando esto pueda ser acreditado. Entonces allí la compañía aseguradora
probando esto le va a poder quitar la cobertura, e inclusive en algunos casos se plantea si esto no da lugar a la posible investigación de la comisión de un delito. En el caso, precisamente acá, en esta diapositiva que les estoy marcando aquí, precisamente lo que dice es cómo se va a excluir la aseguradora de riesgo de esta cobertura, precisamente demostrando el dolo del trabajador, una fuerza extraña al trabajo, es decir, que ocurrió esto no trabajando, sino por una razón distinta, y cuando se demuestre que las consecuencias que se están enrostrando al coronavirus en realidad venían de una preexistencia. Cuando vimos módulo 1, si no recuerdo mal, y les contaba yo el funcionamiento del preocupacional dentro del sistema docente, les decía que el preocupacional no debía ser excluyente, sino indicador de la preexistencia, es decir, cómo yo ingresaba al sistema. Y acá volvemos a atar cabos respecto de un módulo y otro de trabajo, porque si yo tengo hecho el preocupacional y en el preocupacional se determinó que yo tengo una preexistencia, no importa cuál fuera, yo no voy a poder venir a decir ahora no, porque con el coronavirus, a mí lo que me ocurrió fue generarme problemas de presión. Y me va a tener que seguir el tratamiento de depresión durante toda la vida. ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando me hicieron el preocupacional yo ya lo tenía. Esa preexistencia no se la puedo achacar a la enfermedad profesional coronavirus, sino a algo que yo ya traía de antes, para que más o menos se entienda el funcionamiento del sistema. Bueno, y ahora sí, entramos precisamente al coronavirus, pero en nuestra labor, en la labor docente, y acá es donde hay mucho por hacer todavía. Hay mucho por hacer porque incluso nosotros todavía nos encontramos ante una realidad que indica que no hemos regresado, no sé cuándo regresaremos, a las tareas presenciales. Sin embargo, se dan particularidades que también fueron conversadas o tratadas a lo largo de estos dos módulos iniciales, y que tienen que ver con aquellos docentes que naturalmente o necesariamente, producto de su función, deben dejar o abandonar el yo me quedo en casa, es decir, el aislamiento o el distanciamiento, para cumplir determinadas funciones. Ejemplo, entrega de módulos, cuadernillos, etc. Estas funciones, ¿juega la presunción de los trabajadores esenciales? Es la primera pregunta que nos podemos hacer. Es decir, si yo me contagio porque voy a desarrollar una actividad presencial, como la entrega de módulos alimentarios o la entrega de cuadernillos, ahí es donde me contagio. ¿Tengo cobertura de RT? No nos olvidemos que la RT le pidió a mi empleador que diga dónde estoy desarrollando mi función. Por eso ustedes en el sistema tienen que tener aclarado cuál es su domicilio real, donde están cumpliendo con el aislamiento. Ahora, si yo tengo la imposibilidad de salir, tengo el domicilio declarado en el sistema LUA, si no me equivoco, y además de ello, fui a cumplir funciones, pero en principio pareciera ser que no eran propias de mi actividad, pero me contagié de coronavirus de esa forma, ¿tengo cobertura o no tengo cobertura? Seguro. Es decir, la RT va a cubrirme como enfermedad profesional docente porque me contagié de coronavirus. En este sentido es que yo propongo algunas de las preguntas. Y sigo preguntándome, ¿no? Si yo, docente, en ejercicio de tareas extra casa, entrega de módulos, por ejemplo, me contagio de coronavirus, ¿debo llamar al 0800? ¿Debo hacer la denuncia ante la 24 de la ley 24.557, que es la ley de riesgo de trabajo? ¿Qué ocurre en el caso que la aseguradora me diga, no, usted debería estar en su casa, no tiene cobertura de seguro por coronavirus? ¿Qué pasa si, y este es lo más lamentable, pero puede pasar, por eso les decía que esto recién empieza en cuanto a las consecuencias, qué pasa si producto de un siniestro que yo denuncié como enfermedad profesional, coronavirus, producto de que puedo acreditar que me contagié yendo a entregar módulos, tengo una incapacidad laboral permanente o la persona que se contagió fallece? ¿La compañía aseguradora ART va a pagar como cualquier otro supuesto de accidente o enfermedad profesional en el que ocurre una incapacidad o el fallecimiento de la persona? Son todas preguntas. Por lo pronto lo que sí sabemos es que el Ministerio
nos ha bajado algunas instrucciones luego de haber pedido nosotros mayores detalles y especificaciones respecto de cómo está funcionando la aseguradora de riesgo, y entre ellos lo primero que nos dicen es, los docentes que estén cumpliendo funciones de manera virtual van a tener que tener actualizado su domicilio, de manera tal de que cualquier situación que ocurra cuando están cumpliendo su función, van a tener cobertura de seguro. Yo les cuento esto, casi les diría hasta entre nosotros, ¿no? Cuando esto se hace popular, es decir, se conoce hacia afuera, yo participo en algunos grupos de WhatsApp de abogados y de profesionales del derecho, y algunos que hacen precisamente todo lo que tiene que ver con contingencia en el marco de las RT, se empezaron a frotar las manos. ¿Por qué decían esto? Porque puede ocurrir que usted, yendo de la cama al living, como diría alguna de las canciones conocidas por ustedes, tenga, por ejemplo, una torcedura de tobillo, una lastimadura en el pie, una caída que me genere una consecuencia de incapacidad, y la aseguradora de riesgo va a tener la obligación de que tenga que cubrir precisamente las consecuencias de eso que ocurrió en mi lugar, en el lugar donde yo estoy ejerciendo funciones. ¿Con qué crítica fundamentalmente? Con la crítica de que es imposible corroborar si yo efectivamente estaba cumpliendo funciones, o si por el contrario, estabas jugando a la mancha con mi niño, porque además recordemos que dentro de esta virtualidad coexiste nuestro trabajo, nuestra tarea normal con nuestra función familiar o interna, y que tiene que ver con nuestra intimidad, ¿no? Pero no se puede saber, o no hay forma de saber, si yo en realidad cuando me torcí el tobillo, me lo torcí porque estaba corriendo, jugando a la mancha con mi niño, o si por el contrario, estaba ejerciendo una función, es decir, estaba frente a la computadora, pero tuve que ir a buscar determinada documentación, archivo, lo que fuera, y producto de ello me torcí el pie. En ese caso tengo que tener cobertura de seguro. Y acá es por eso que les contaba que muchos profesionales incluso hasta se relamían la posibilidad de tener mucha mayor cantidad de denuncias de siniestro. La verdad que ahora, por lo menos a este momento, todavía no tengo la seguridad de que haya aumentado, por el contrario, creo que ha disminuido la cantidad de denuncias de siniestro, producto de que en realidad no se denuncian este tipo de cosas, y aun cuando se denunciaran, seguramente la RT algún tipo de investigación vaya a realizar. Por el otro lado, digo, este es el primero de los puntos, por el otro lado nos encontramos con que hay quienes sostienen que las aseguradoras de riesgo de trabajo, cuando más dinero tienen que pagar, precisamente, es cuando se producen accidentes de los que se dan en llamar en el trayecto. Es decir, que la mayor cantidad de siniestros a cubrir no tienen que ver con accidentes en el ejercicio de la función, sino en el trayecto. Y esto hoy por hoy no está. Entonces, como se están sacando uno de los mayores pesos en cuanto a cobertura, que ahora se arriesguen a perder la posibilidad de que se les invente, entre comillas, un accidente en ejercicio de función cuando en realidad no lo era, es parte de este riesgo empresario y por lo tanto deben cubrir. Estas son las posturas y los posicionamientos dependiendo de quién te plantee el tema, pero bueno, no quería dejar de hacérselos. Aquellos docentes que tengan que salir a entregar módulos alimentarios o pedagógicos, la contingencia, nos aclara el Ministerio, también va a estar cubierta. Y esto fue importantísimo porque nos generó cierta tranquilidad respecto de que si yo estoy ejerciendo función docente, por más que no tenga un trabajo esencial, mi trabajo no sea considerado esencial, que coincido con muchos de ustedes, para mí sí lo es, el trabajo docente sí es el trabajo esencial, pero no está incluido dentro del listado. Igualmente voy a tener cobertura de seguro pura y exclusivamente demostrando que fui a cumplir una función propia de las que están previstas como funciones docentes. En este sentido, bueno, ahí les dejo, y también está cargado en la plataforma, la nota que nos envían explicándonos esto, y para que también uno se quede tranquilo respecto de la cobertura en estos supuestos. Cuando, y acá vienen algunas situaciones que se pueden dar, ¿no? Reitero, recuerden que la docencia no fue prevista como actividad esencial. ¿Qué pasa
cuando un trabajador se encuentra aislado con trabajo remoto y tiene uno de los siniestros. ¿Tiene cobertura o no tiene cobertura? Hace un ratito conversábamos y les explicaba que sí tiene cobertura, aún a riesgo de que en realidad sea un accidente profesional inventado. Pero va a tener que tener cobertura, por eso la importancia, y acá aprovecho y me tomo un minuto más en toda esta información que estoy tratando de trasladar, para contarles la importancia de tener actualizado su domicilio y algunas consultas que se me ha hecho en relación a qué pasa si yo docente sigo ejerciendo funciones, pero por alguna razón mudé mi domicilio, pero como en realidad estoy ejerciendo función remota ni se dan cuenta técnicamente si yo estoy desde mi casa o desde la casa de mi papá, el que estoy cuidando, por ejemplo. En la práctica, sí es importante esta diferencia. ¿Por qué? Porque si se acredita que el siniestro que usted está manifestando se produce en un lugar distinto del domicilio que tiene declarado como dentro del lugar, como su domicilio de trabajo virtual, no va a tener cobertura de seguro. Esto sépanlo, y es importante, a los efectos de cualquier tipo de denuncia que se haga ante la aseguradora de riesgo de trabajo. Ante el regreso a la presencialidad, y acá viene la última pregunta que es importante, no porque con esto agotemos el tema, no por el contrario, hay muchísimo más para hablar y para seguir discutiendo, y muchas cosas que todavía no están resueltas, y que se van a ir resolviendo con el correr de los días, de acuerdo a las situaciones que se vayan dando. Pero ante un posible regreso a la eventualidad, el docente va a tener la presunción de que se enferme por coronavirus, como tienen el resto de los trabajadores esenciales? Fíjense qué pregunta que me parece importante, ¿no? La reitero. ¿Tendría cobertura un docente contagiado de COVID en ocasión del trabajo? ¿Y qué pasaría si producto de ese contagio de COVID, y probablemente por alguna cuestión que excede la enfermedad propiamente dicha, termina o con una incapacidad o con un fallecimiento? ¿Qué va a pasar con la reparación de la incapacidad, que se deben llamar, producto de esa enfermedad profesional para con el docente? ¿Va a tener el derecho a cobrar una indemnización en el caso que siga vivo, o su familia en el caso que haya fallecido? Este tipo de preguntas todavía no están zanjadas, es un tema aún en discusión, y creo que la respuesta la va a terminar dando, primero, probablemente la Superintendencia de Riesgo de Trabajo a través de las comisiones médicas. Y luego, finalmente, el último en discutirlo va a terminar siendo la justicia provincial, que es en este caso ante quién se van a llevar o se van a plantear este tipo de reclamos. Rápido, acabo de dar un módulo, o la intención es de darle un módulo que tiene mucho contenido, mucha actualidad, y fundamentalmente tiene muchos interrogantes que todavía no podemos responder con solvencia y con seguridad. Pero claramente sí resulta ser un tema apasionante. Seguimos trabajando.